Hola y bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Quien os habla, Manuel García. Hoy vamos a hablar de un pilar fundamental de la inteligencia emocional, que es la empatía. Corren tiempos difíciles en los que todos debemos de mirar por todos, y yo me doy cuenta cuando paseo por la calle, incluso antes de esta pandemia, me doy cuenta desgraciadamente de que hay gente que no tiene bien desarrollada la empatía porque no piensa en los demás. Aparca encima de la acera, tapando rampas. Ahora la gente va por la calle sin la mascarilla, sin preocuparse siquiera del que tiene enfrente. En fin, veo cosas que se podrían solucionar si cada uno mirara un poco por los demás. Entonces, por eso creo que es fundamental que desde el principio con nuestros hijos tratemos la empatía y la intentemos mejorar poco a poco. Y a esto es de lo que vengo a hablaros. Antes de nada, daros las gracias a todas las personas que me seguís en las redes y aquí también en los podcasts. Sabéis que el programa es quincenal y que los días 1, los días 15, que lógicamente es quincenal, emito el programa. Y además también lo podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en iTunes y también en YouTube. En Instagram, en mi cuenta Estuviendo, también dejo algunas pinceladas del programa, donde poco a poco voy también poniendo retos que os animo a todos a que entréis y a ver si sois capaces de dar la respuesta, que los retos son semanales. Así que nada, vamos a empezar con el programa con la siguiente pregunta. ¿Cómo mejorar la empatía en los niños? Todos estaremos de acuerdo en que es muy importante enseñar a nuestro hijo a mejorar las relaciones con los demás, a gestionar situaciones difíciles, a llevarlas correctamente, a comprender lo que ocurre a su alrededor, ya que estos son pilares básicos para vivir en sociedad. De ahí que tengamos que mejorar la empatía. Si tuviéramos que definirla, la empatía podríamos decir que es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y de comprender sus emociones. Y al igual que enseñamos a leer y a escribir desde muy pequeñitos, mejorar la empatía desde tan pequeños es fundamental. Como digo, trabajar la empatía es muy importante, ya que es un pilar clave de la inteligencia emocional, y además que tenemos que tener en cuenta que en nuestro día a día la mayoría de situaciones que se nos plantean son relaciones con los demás. Tenemos que relacionarnos con personas que tenemos a nuestro alrededor. Y una persona sin empatía no puede conseguir con éxito esas relaciones. La empatía nos permite actuar teniendo en cuenta las emociones de las personas que nos rodean y además nos ayuda a mejorar, a desarrollar, a fortalecer nuestro desarrollo personal. Y también la resiliencia. ¿Qué es esto de la resiliencia? Si en psicología este término se emplea para la superación de situaciones traumáticas o a afrontar la capacidad de una persona de afrontar situaciones problemáticas. También el desarrollar la empatía favorece nuestra autoestima. Un niño sin empatía es un niño sin habilidades sociales y con muy poca inteligencia emocional. Esto puede provocar graves problemas en él, como por ejemplo peligrosas patologías como el trastorno negativista desafiante. Tengo experiencia en este campo y os puedo decir que un niño con este tipo de trastorno plantea muchos problemas en las relaciones con los demás. No estoy hablando de conocimientos de diferentes materias ni nada, simplemente que a la hora de tener en cuenta a los demás o a la hora de trabajar en grupo, de mantener relaciones con compañeros, pues va a plantear bastantes problemas. Si el desarrollo de la empatía es nulo, puede darse en otras patologías mucho más extremas, como sería, por ejemplo, una personalidad psicópata. Aunque suene muy duro decirlo, pero es cierto que la principal causa de estas personalidades suele ser por falta de empatía. Para evitar que nuestros hijos crezcan sin esta capacidad tan esencial, podemos darles herramientas que le ayuden a mejorarla. Hay ciertas actividades que despiertan más o menos interés según la etapa evolutiva en la que se encuentre vuestro hijo. Y aquí pasamos al siguiente punto. ¿Cómo enseñar empatía en los niños? El primer paso sería mostrar empatía hacia él. Tened en cuenta que los niños siempre actúan al principio, sobre todo en las primeras edades, cuando son más mayores también, pero menos, actúan por observación. Entonces, si ven que nosotros tenemos empatía hacia ellos, pues ellos seguramente van a desarrollar muy fácilmente esta habilidad poco a poco. Debemos tener en cuenta que los pequeños, los niños, tienen un concepto de empatía ligeramente distinto al nuestro.
Si hablamos de los bebés, por ejemplo, ellos actúan por instinto, todavía no tienen desarrollado lo que sería el aspecto de la empatía. Sin embargo, cuando ya son un poco más mayores, ya descubren que los demás también tenemos sentimientos y que podemos sentir emociones. Es ahí cuando ya se puede empezar a trabajar con ellos la empatía. También entre la edad de los 10-12 años, pues ya son capaces de ponerse en el lugar de los demás y comprender situaciones en las que pues son capaces de ver la otra parte, digamos, ¿no? Y comprender más fácilmente los sentimientos de los demás. Para el desarrollo de una empatía correcta, hay que ayudar al niño a crecer en valores e ideas. Proporcionarle herramientas, como digo, para trabajar la empatía desde el primer momento en que se pueda empezar a trabajar. Y ahora voy a dar algunas herramientas, algunas técnicas para mejorarla. Para empezar, la primera herramienta de la que voy a hablaros es sobre la comunicación, que es la base de la empatía. Es una herramienta muy valiosa para fomentar la inteligencia emocional. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Pues cuando nos pida consejo o cuando veamos que nuestro hijo está enzarzado en algún problema, pues podemos ayudarle mediante consejos que trabajen su educación emocional. Por ejemplo, decirle que escuche a la otra persona, que lo que tenga que decirle, que deje hablar y que sea capaz de actuar sin ser llevado por la rabia. Si conseguimos calmar a nuestro hijo en estos momentos y conseguirle que vaya por este camino que le estamos mostrando, va a ser capaz de poco a poco gestionar él solo sus sentimientos y llegar a ver las situaciones desde la otra parte, como estoy diciendo. También escuchar sus problemas puede ayudar bastante a que nuestro hijo desarrolle la empatía. Ver que le escuchamos muestra que él también debe hacer lo mismo cuando otras personas plantean problemas y seguramente en un futuro también lo hará con nosotros y tendrá una buena comunicación. Si hablamos de cómo trabajar la empatía en el aula, ya disponemos de grupos de alumnos, no estamos hablando de un alumno en concreto, tenemos una serie de actividades que pueden mejorarla y que se hacen diariamente muchas veces sin saber que se está trabajando la empatía. Por ejemplo, las actividades en grupo. Estas dinámicas fomentan mucho el diálogo entre compañeros y el buen entendimiento, por lo que la empatía es muy importante. Un alumno conseguirá tener unas buenas relaciones con los compañeros de grupo si es capaz de escuchar a los demás, comprenderlo, ponerse en su lugar y dar una opinión siempre sin llegar al conflicto y manteniendo las buenas relaciones. Es cierto que en estos días que corren de pandemia es muy difícil a lo mejor trabajar en grupo, aunque si está dentro del mismo curso burbuja que se llama, es decir, que el niño solo se relaciona con los niños de su clase, pues sí se puede trabajar en grupo de una manera manteniendo la distancia con mascarilla y las medidas de seguridad. Otro recurso serían las fichas. Fichas que trabajen sobre cuentos dedicados a la empatía, que hay muchísimos. Esto puede abordar factores de la empatía que el niño no ha llegado a ver y que también son muy importantes. No es una actividad ciertamente lúdica, pero puede aportar mucho para el niño con respecto a la empatía. Para niños más mayores, las charlas sobre problemas empáticos, sobre situaciones en las que se debe usar la empatía, también pueden dar muy buenos frutos. Aunque, como digo, tienen que ser para niños más mayores. Y no olvidemos que si hacemos este tipo de charlas, si estamos planteando hacerlas, debemos intentar, es muy importante que el alumnado participe para que no desconecte y esté siempre pendiente del tema que se está tratando. También en clase suele hacerse también con niños más mayores las tutorías individuales. Si son más pequeños, pues yo no llegaría tanto a llamarlo tutoría individual, pero sí una pequeña charla en el recreo, si lo ves distinto, si ha habido algún conflicto que no ha solucionado como debería haberlo solucionado, pues le puedes pedir que se acerque, hablas con él poco a poco, ves qué opina. Primero pedirle la opinión antes de empezar una charla es muy importante y hace ver que tú estás de su lado y no que vas en contra de él. Entonces yo recomiendo que si vais a tratar algún conflicto con algún alumno que no lo ha hecho muy bien, pues lo primero sería preguntarle qué le ha ocurrido, por qué lo ha hecho, cómo se siente y ya después tratas el tema. No lo abordes directamente porque se puede sentir presionado o puede estar pensando que estás en contra de él. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Después, en cuanto a juegos, hay muchos tipos de juegos que desarrollan la empatía. Uno de ellos que se suele usar mucho para romper un poco el hielo en
en ciclos que se dan en cursos, charlas y demás, es la telaraña. Esto se suele usar con cursos nuevos en los que los alumnos no se conocen. Se coge un ovillo de lana o un carrete de hilo, se puede usar cualquier cosa similar, y a uno aleatorio se le da el extremo. Esa persona debe dar una característica, decir su nombre y dar una característica suya que aporte información sobre cómo es. Por ejemplo, pues me llamo Manuel y me gusta mucho dibujar, por ejemplo, ¿no? Entonces, aleatoriamente pasa ese ovillo o ese carrete de hilo a otra persona y se va desenrollando poco a poco y se va pasando, como digo, a todas las personas para que todos participen, de forma que al final pues se forma una telaraña con ese ovillo, con ese hilo, dando a entender que las relaciones personales entre todos es muy importante y que hay una unión entre todos ellos. Otra actividad que también gusta mucho, sobre todo a estos niños más pequeños, es dibuja a tu compañero. Este os sirve para trabajar la empatía y se realiza de la siguiente manera. Consiste en que cada niño escriba su nombre en un papel, simplemente en el borde, escribe el nombre, se da a la persona, si fuera el tutor, profesor o el guía de la actividad, se le dan todos los papeles y este los reparte aleatoriamente al resto de compañeros sin que a nadie le toque el mismo. A quien le ha tocado el papel debe dibujar a la persona que ha escrito el nombre en ese papel. Además, también en el lateral debe de realizar una descripción de esa persona. Una vez realizada, se devuelve al dueño y este pues ve desde los ojos de otra persona cómo se le ve a él, qué opinan los demás de él y esto es muy importante porque él así puede ver cómo lo sienten los demás, qué opinan de él los demás. Otro juego también muy importante es el juego de los zapatos. Este juego consiste en que se sientan los alumnos en círculo o una forma parecida y cada uno debe ponerse los zapatos del que tenga a su derecha o a su izquierda, según se decida. Esto lógicamente con la pandemia habría que cambiar un poco las normas, pero se podría hacer de forma simulada, como si nos pusiéramos en los zapatos del otro. De ahí viene la expresión, ¿no? Utilizamos esa expresión en este juego. Y el facilitador, ya digo, tutor o profesor de la materia o el de la actividad que esté haciéndolo, realiza preguntas al niño que sea, aleatorio, pero debe de responder cómo respondería el alumno del que se supone que se ha puesto sus zapatos. De esta manera, los demás también pueden verse desde fuera cómo son para los demás y es una gran actividad para desarrollar la empatía en todo tipo de edades. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos y todas por dedicarme un ratito y escucharme. Como siempre os digo, si os ha gustado, la mejor manera de agradecérmelo es difundiéndolo y haciéndolo llegar a otras familias, que es de lo que se trata. Así que nada, de verdad a todos muchísimas gracias por prestarme un ratito de atención. Para mí es muy gratificante saber que lo tenéis en cuenta, porque lo hago por y para vosotros. Así que muchas gracias a todos. Recordad ser felices. Adiós.